Bueno, con este video simplemente quiero complementar lo que ya vimos en operaciones entre datos con los operadores de incremento y decremento. Pero antes de eso tenemos que entender otra cosa y es la actualización de variables. A una variable ya definida se le puede reasignar un nuevo valor que reemplazará el valor almacenado inicialmente. Aquí tengo un ejemplo. Lo que esto quiere decir es que si creamos una variable, nosotros en líneas posteriores a la creación de esa variable podemos reemplazar el dato que esta variable está almacenando por uno nuevo. Entonces aquí yo tengo un ejemplo. En la variable name estoy almacenando el str Aldo. Si yo quisiera reemplazar ese valor, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Volver a escribir el nombre de la variable, usar el operador igual y escribir el dato nuevo, en este caso Aldauri. Entonces lo que estaría pasando es que en la variable name ya no se almacena Aldo, sino que se almacena Aldauri. Por lo que si hacemos print de la variable name, lo que veríamos por consola es Aldauri, o sea el nuevo valor que tomó. Aldo ya no existe, ese valor se fue y fue reemplazado por Aldauri. Lo mismo podríamos hacer con números. Aquí tenemos la variable num que almacena 10. Si lo quiero reemplazar, pues yo puedo poner num igual 11 y lo que se almacenaría en la variable num sería el valor de 11. Si le hago print a la variable num, en consola se va a ver el 11, no se verá 10. Entonces una vez entendido esto, podemos pasar a ver los operadores. Entonces tenemos operadores de incremento y decremento. El operador para el incremento es más igual, así como está. Y para el decremento sería menos igual. Y bueno, ¿cómo se usan estos operadores? Entonces aquí hay un ejemplo. Escribimos nuestra variable, en este caso n, el operador más igual y pues algún valor numérico puede ser. Entonces para que me entiendan qué es lo que está pasando en esta operación, tenemos aquí una expresión equivalente. La expresión del ejemplo y la expresión de acá a la derecha son exactamente lo mismo. Entonces cuando nosotros usamos el operador más igual, lo que le está pasando a la variable n es lo siguiente. La variable n se actualiza y se actualiza el valor de n más 1. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Entonces en la variable n se está actualizando y se está almacenando el valor que la variable n ya tenía, solamente que sumado 1. Y con el decremento es parecido. Si nosotros escribimos n menos igual 5, lo que estaría pasando es que la variable n se actualiza. Se actualiza el valor de n menos 5. O sea, el valor que n ya tenía restado 5. Y si esto los enreda, pues aquí hay unos ejemplos con números. Tenemos aquí la variable n1 y n1 almacena el valor de 100. Si nosotros escribimos n1 más igual 25, lo que estaría pasando es lo que está acá comentado. A la variable n1 se le está actualizando al valor de n1 más 25, ¿sí? El valor que sigue luego del operador. Y pues n1 ya vimos que almacena 100. Entonces la operación que estaría ocurriendo aquí es 100 más 25. Y en la variable 1 se estaría almacenando este resultado. Si hacemos print de la variable n1, lo que veríamos por consola es 125. Lo mismo con el decremento. Acá tenemos la variable n2 que almacena 250. Y ya hemos escrito n2 menos igual 75. Entonces la variable n2 se actualiza a n2 menos 75. n2 almacena 250, lo que quiere decir que la operación que se realiza aquí sería 250 menos 75. Y pues eso daría 175. Y ese resultado se estaría almacenando en n2. Ese 175 reemplaza al 250. Por lo que si hacemos print de la variable n2, lo que veremos por consola es 175. Vayamos viendo unos ejercicios. Entonces aquí hay varios bloquecitos de código y lo que yo les recomiendo es que pues pausen el video, copien estos bloquecitos de código y los pongan en Replit o en PyCharm, el intérprete que usen, y los ejecuten. Y vean pues qué es lo que muestra. Que traten de entender por qué muestro ese resultado y no otro. Y pues bueno, si no entienden por qué les muestro ese resultado, a continuación les voy a estar haciendo. Pero antes de ver mi solución, les sugiero que lo hagan por ustedes mismos y que lo razonen por su cuenta.
Entonces ya estoy aquí en Replit para que veamos lo que imprime cada código y explicar por qué imprime lo que imprime. Empecemos con el primero. Yo tengo una variable que se llama n1 y en n1 almaceno el valor de 12. Ahora en la siguiente línea yo escribo n1 más igual 8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es lo siguiente y lo voy a comentar. Sí, lo que pasa es que la variable n1 se actualiza y se actualiza al valor de n1 más 8. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. Al mismo valor que n1 almacena, se le está sumando 8. Entonces, en la línea acá abajo escribamos numéricamente lo que va a pasar. Entonces, n1 se va a actualizar a n1 más 8. ¿Qué valor almacena n1? Almacena 12. Y si se le suma 8, pues lo que daría como resultado sería 20. ¿Sí? Entonces, luego de esta operación, n1 se actualiza al valor de 20. Por lo que si hacemos print de la variable n1, lo que veríamos por consola es 20. ¿Ok? Eso sería. Algo que tienen que tener en cuenta es que para usar estos operadores de incremento o decremento, la variable n1 tiene que estar definida antes de usar el operador. Entonces los voy a mostrar con un ejemplo. Si yo creo una variable, por ejemplo, k, y hago lo siguiente, más igual 5. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? Lo que estaría pasando aquí es que la variable k se actualiza al valor de k más 5. Pero aquí viene la duda. ¿Qué es k? ¿O qué almacena k? Si se dan cuenta, antes de esta operación aquí, que se podría decir que es una operación de actualización, la variable k ni siquiera existe, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar si ejecutamos esto es que en consola vamos a encontrar un error. Entonces, fíjense, si yo le hago print a eso de ahí, ¿qué es lo que me va a mostrar? Comentemos este aquí para que no estorbe. Entonces vamos a ver qué nos muestra ese print. Si lo ejecuto, pues un error. Error de sintaxis. Primeramente porque pues la variable k no existe. Entonces no se puede actualizar una variable que no existe. ¿Entendido? Entonces pasemos con el siguiente. Veamos, en el ejemplo siguiente lo que vamos a usar es el operador de decremento. Y es similar. Tenemos la variable n que almacena 45 y en la siguiente línea yo he escrito n menos igual 40. Entonces, ¿cuál es la operación que sucede aquí? Sería la siguiente. La variable n se actualiza a n menos 40. Quiere decir que la variable n se estaría actualizando a 45, que es el valor que n almacena inicialmente, menos 40. Entonces en la variable n se va a almacenar el valor de 5, ¿verdad? La variable n se actualiza a esta operación y el resultado de esa operación es 5. Entonces, este 45 que almacenaba inicialmente va a ser reemplazado por el valor de 5. Entonces veamos si es cierto, ¿no? Ejecutamos y como observamos aquí, se nos muestra 5, porque ese es el valor que ha tomado luego de la actualización. Entonces sencillo, ¿verdad? Pasemos con el siguiente. Entonces para este siguiente ejercicio, tenemos nuestra variable num1 y num1 almacena el valor de 0. En la siguiente línea hemos puesto num1 menos igual num1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Sencillo. La variable num1 se actualiza a su mismo valor, o sea, num1, y se le resta num1. Se le resta el mismo número, la misma variable que está luego del operador de decremento, ¿verdad? Entonces la operación que está ocurriendo ahí es esta. Num1 es igual a num1 menos num1, o sea 0, porque ese es el valor que almacena la variable, menos 0. Con lo que quiere decir
que el resultado sería cero, ¿sí? Luego de esta operación, el resultado de esa actualización sería cero. O sea, prácticamente el valor no ha cambiado, ¿verdad? Entonces vamos a la línea siguiente. En la línea siguiente, yo tengo num1 más igual 1. Entonces la operación que ocurre es esta, que num1 se actualiza a su propio valor, num1, y se le suma 1, porque es el valor que está luego del operador de incremento en este caso, ¿verdad? Entonces la operación que se realiza es esta. Num1 es igual a 0 más 1, con lo que básicamente ahí se estaría almacenando 1, ¿sí? Entonces luego de esta operación de aquí, la variable num1 se va a actualizar y va a tomar el valor de 1, ¿sí? Y de hecho lo podemos ver aquí, para que me crean. Hagamos print de num1, ¿ya? Y voy a borrar estos resultados para que no se me confundan. Entonces, este aquí lo comento para que aún todavía no salga, ya. Entonces, hagamos print de num1. Y como vemos, se ha mostrado 1, ¿sí? El proceso que yo les he explicado es verdadero, entonces. ¿Ok? Ahora sí veamos el print final, el del propio ejercicio. Entonces, dentro de este print tenemos num1 menos 1. ¿Qué valor almacena num1? Ya lo vimos, es 1. Y bueno, se le resta 1. Y, a ver, perdón, ya. Bueno, se le resta 1. Entonces 1 menos 1 nos va a dar como resultado 0. Entonces ese print nos debería mostrar por consola 0. Vamos a verlo. Y ahí lo tenemos. 0. Entonces es un poquito enredado, ¿no? Pero si lo ven detalle a detalle, paso a paso, se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo, es algo sencillo. Pasemos al siguiente. Entonces, en este ejemplo más que todo, es para que ustedes vean que ustedes pueden crear una variable y partir del valor que almacena otra variable. Entonces yo aquí tengo mi variable x que me almacena el valor de 10. ¿Sí? Aquí la tengo. Y luego yo creo una variable y en la variable y almaceno el valor de x. Entonces lo que estaría pasando es que en y se almacena también el valor que almacena la variable x. Se estaría almacenando 10. Si hacemos print de y, lo que vamos a ver por consola es 10, ¿verdad? Aquí lo tenemos 10. ¿Sí? Y bueno, eso es sencillo, ¿no? Como introducción para el siguiente. Entonces vamos a ver el siguiente. En el siguiente tenemos la variable x. Déjenme borrar esto. Tenemos la variable x que almacena 10. Luego yo creo la variable y almaceno el valor de 5. Y en la línea siguiente actualizo la variable y al valor de x. ¿Sí? El valor que tenía y será reemplazado por el valor que tenía x. Entonces y inicialmente almacenaba este 5. Pero como yo la igualo, por así decirlo, a x, ese 5 es reemplazado por el 10, porque ese 10 es precisamente el valor que x almacena. Entonces en y se estaría almacenando 10. Vamos a imprimir la variable y comento el print de abajo para que pues no vean el resultado todavía. Entonces hagamos print de la variable y por consola lo que veríamos es 10, como ya se los di. ¿Sí? Entonces podemos eliminar esta línea y ver pues finalmente lo que imprime ese print. Limpiemos esto. Entonces lo que tiene ese print dentro es x más y. Ya vimos que x almacena el valor de 10 y y también almacena el valor de 10. Entonces la operación de ahí sería un 10 más 10. ¿Qué vamos a ver por consola? Pues veríamos 20. Y aquí lo tenemos, 20. ¿Lo ven? También sencillo. ¿Vale? Ahora pasemos al que sigue. En este de aquí tenemos la variable x y la variable x almacena 60. Luego yo creo la variable y le doy el mismo valor que x.
¿sí? Entonces y, ¿qué va a almacenar y? Y va a almacenar, también va a almacenar 60, ¿ok? Ahora aquí viene una operación de decremento. Y menos igual 55. Entonces, la operación que ocurre ahí es esta. La variable y se actualiza a su propio valor, o sea, y menos 55, ¿ok? Entonces, quiere decir que y se actualiza a 60, porque ese es el valor que almacena y inicialmente, menos 55. Lo que quiere decir que perdón, que y estaría almacenando el valor de 5, ¿sí? Entonces, finalmente en el print tenemos y más x, lo que quiere decir que tendríamos 5, que es el valor que almacena y, más 60, el valor que almacena x, ¿sí? A x no le hemos hecho nada, x se mantiene igual. Entonces lo que deberíamos ver por consola sería un, pues 65, ¿no? Y aquí lo tenemos, 65, ¿verdad? También algo sencillo, si es que lo ven paso a paso. Y vamos viendo los siguientes que están un poquito más interesantes. Primero tenemos nuestra variable m, que almacena el valor de 10. Y una variable n, que almacena el valor de 4. En la línea siguiente tenemos m menos igual n. Ya sabemos cuál es la operación, pues no. Sería que m se actualiza al valor de m, o sea, la misma variable, menos n, ¿cierto? Entonces lo que estaría pasando es que m se actualiza a 10, que es el valor que m almacena inicialmente, menos 4, con lo que en m se estaría almacenando el valor de 6. Y no me crean, déjenme, le hago esto aquí. Ya, entonces no me crean y veamos el print de la variable m, ¿cierto? Entonces hagamos print de m para ver si nos muestra 6. Y como lo ven, efectivamente, ¿no? Nos ha mostrado 6, ¿sí? Entonces, ahora sí veamos qué más pasa. En la línea siguiente, m se vuelve a actualizar. Se actualiza al valor de n, lo que quiere decir que ese 6 va a ser reemplazado por el valor que n almacena. ¿Y cuál es ese valor? Ese valor sería 4, ¿verdad? Acá lo tenemos, n igual 4, ¿cierto? Entonces en m se estaría almacenando el valor de 4. Y en la línea siguiente tenemos n es igual a m, lo que nos dice que n se actualiza al valor que m almacena, ¿verdad? Y m almacena 4. N sería igual a 4, entonces, perdón, 4. Sí, prácticamente ni siquiera se actualizó porque ya almacenaba ese valor. Pero ya está como para confundirlos un poco, para que estén pilas, ¿no? Por último, tendríamos este print de esta operación de aquí, que nos dice, entre paréntesis, m más n dividido entre 2. Entonces, entre paréntesis, lo que estaría pasando es que se suma m y n, o sea, se estaría sumando 4 más 4. Y ese resultado se divide para 2, ¿cierto? Entonces 4 más 4, pues 8, y si lo dividimos para 2, sería 4, ¿verdad? Limpiemos esto para no confundirse. Entonces lo que se estaría imprimiendo ahí tendría que ser pues 4, y vamos a verlo, ¿no? Hacemos print y ahí lo tenemos. Ah, pero ojo, se imprime 4.0, no se imprime simplemente 4 como un entero, se imprime 4.0 como flotante. ¿Por qué? Porque aquí aparece una división, ¿verdad? Si le pusiéramos división entera, pues en ese caso sí se mostraría 4 como entero. Y no sé si ustedes estén pensando que este dato es innecesario o una tontería, pero es que ustedes les pueden tomar lecciones en los que les pregunten qué me imprime este código. Y en las opciones podrían tener 4.0 y 4. Entonces, si ustedes no conocen que estas divisiones nos dan formatos de resultados distintos, pues van a perder puntos por gusto, ¿verdad? Entonces recuerden eso siempre, la división te va a dar como resultado un flotante, incluso si la división es exacta, ahí lo tienen, vean. División y me da como resultado 4.0, ¿cierto? Entonces es un poquito confuso, ¿no? Pero es necesario practicar este tipo de cosas, ¿ok?
Y veamos el último, ¿no? En el último tengo mi variable n almacena 2, y luego creo una variable m, y m va a almacenar 2 por n. Quiere decir, m es igual a 2 por el valor que almacena n, que también es 2. Quiere decir que en m se estaría almacenando, pues 4, ¿sí? Luego se actualiza la variable n, y ahora n es igual a 3 por m. Quiero decir que n es igual a 3 por el valor que almacena m, que en este caso es 4. Ya lo vimos ahí arriba, ¿no? Entonces 3 por 4 pues es 12, con lo que en la variable n se reemplaza este 2 por un 12. Y nuevamente, ya se los voy a enseñar. Déjenme comento aquí para que no nos interrumpa. Entonces hacemos print de la variable n, ejecutamos el código y se nos muestra 12, como ya se los dije acá, ¿verdad? Listo, ¿no? Entonces acá m va a ser actualizada y m se actualiza. Entonces acá tenemos m más igual m, lo que quiere decir que m se ha actualizado. Ahora m se actualiza al valor de m, o sea, ella misma, más m, ¿sí? Lo que quiere decir que m se va a actualizar a 12, perdón, a 4 más 4, ¿cierto? Porque ese es el valor que m almacena. Entonces m se va a actualizar al valor de 8, ¿sí? Luego de esta operación de aquí, este 4 es reemplazado por un 8 que tenemos acá. Y por último, tendríamos que n es igual a m. Entonces n se ha actualizado nuevamente. N va a ser igual al valor de m, que es 8. ¿Cierto? Ya lo pusimos aquí arriba. Entonces, este 12 que se almacenaba en n es reemplazado por este 8. Con lo que si hacemos print de la variable n, vamos a ver por consola, aquí tenemos 8, ¿verdad? A ver, para que lo vean mejor. 8, ¿sí? Eso sería básicamente lo que pasa en ese ejercicio. Y bueno, con este ejercicio terminaría este video. Espero que tanto con la parte teórica y con estos ejercicios se haya entendido bien la función de estos operadores de incremento y decremento. Por el momento parece que solo sirven para jugar, para molestar, pero ya verán en temas más adelante que se vuelven de gran utilidad. Eso sería todo. Si el video les gustó, pues dejen su me gusta. Gracias por quedarse hasta el final. Bye.